Buenos días, amigos, amigas. 27 de enero. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace poco hablábamos de Reyes Magos, de Navidades, y fijaros ya que estamos terminando el primer mes del año. Hablando técnicamente, hablando de bolsa, los índices americanos van a terminar el mes, faltan varias sesiones, pero van a terminar prácticamente en positivos y además muy verdes. Buena sensación para los próximos trimestres. Vamos a ver técnicamente nuestros próximos objetivos, ¿de acuerdo? Estamos viendo el SP500, secuencia semanal, con último impulso bastante vertical, ¿no? En las últimas sesiones, últimas semanas, veníamos ya buscando un nivel de objetivo cercano a los 5.000 puntos, ¿de acuerdo? Yo creo que es el patrón de continuidad que el mercado debe de buscar en las próximas semanas. Patrón de continuidad que en gráfico diario veis que lo tenemos relativamente ya cerca, prácticamente a un 2%, 2,50, es decir, lo tenemos a tiro de piedra, ¿de acuerdo? Para mí será el siguiente nivel psicológico y técnico que nos podemos encontrar en el SP500. Sí es cierto que tranquilamente todavía podríamos tener un correctivo, un pequeño correctivo, un pequeño recorte. Recordar que estamos en plena zona de presentación de resultados empresariales, es decir, todavía podemos tener dos tramos antes de buscar ese 5.000 hecho histórico en el SP500, ¿no? Así que durante la semana esperaremos un pequeño recorte para reanudar el camino a los 5.000. Si miramos el tecnológico, si miramos el Nasdaq 100, de nuevo vemos que tenemos un nivel psicológico, un nivel de número entero en los 18.000 puntos, lo tenemos bastante cerca. En gráfico menor, en gráfico diario, veis que esa secuencia, sobre todo el ángulo de subida, veis cómo va subiendo un nivel de 50 aproximadamente, 45, 50. No creo que tenga que recortar mucho porque el ángulo de subida es perfecto, digamos que se le llama velocidad de crucero. Es decir, cualquier tipo de recorte menor, ¿de acuerdo? Recortes de sobrecompra nos llevaría de nuevo a los 18.000. La semana que viene empiezan ya los grandes de la tecnología de nuevo a presentar resultados, aunque ya hemos tenido algunos esta semana, pero bueno, actualmente los resultados van según lo esperado, ¿eh? No hay grandes sorpresas. Sí es cierto que ayer Intel, dentro de las tecnológicas, pues bueno, no fueron los resultados esperados, corrigió bastante y bueno, pero a lo largo de la semana saldremos de dudas y los resultados que se esperan no son prácticamente o no son tan malos como se preveía con la inflación tan alta, ¿de acuerdo? Muy bien. Índices americanos, recortes típicos de sobrecompra y nuevo impulso, ¿de acuerdo? Si miramos ahora índices complementarios, en este caso vamos a mirar el dólar, en este caso el futuro del dólar, vemos que el futuro del dólar sigue corrigiendo todo el exceso del 2022. ¿Veis cómo lo tenemos ahí anclado en los 2/3, 50% de todo el movimiento? Es muy importante, tanto para las bolsas como para materias primas, como puede ser el petróleo o inclusive el oro, que el dólar vuelva a relajarse, ¿no? Pero claro, para que se relaje el dólar, evidentemente la inflación
tiene que seguir cayendo y últimamente hemos visto que ha repuntado, por eso llevamos un mes con un rebote del índice, bueno, en este caso del dólar. Muy bien, si miramos secuencia, veis que tenemos una secuencia lateral, pero claro, tenemos una secuencia lateral con dos cabezas. Esas dos cabezas están apoyadas, estructuradas en una parte central bastante grande, que fue la subida de finales del 23. ¿Y qué esperamos? Bueno, pues soy de la opinión, simplemente por armonía, por sincronización de movimientos, que vamos a seguir con una zona lateral. Inclusive podemos tener una doble cabeza antes de que el mercado decida, esto ya estamos hablando de figuras de medio largo plazo, antes de que el mercado decida descender al billete verde, y eso va a coincidir evidentemente con fuertes bajadas de tipos de interés al otro lado del Atlántico. Esas bajadas de tipo de interés, pues bueno, seguramente serán para el segundo semestre, también van a coincidir con las elecciones americanas, es decir, vamos a tener ahí un cóctel Molotov bastante importante de digerir, pero mirando técnicamente soy partidario de que, mirando la estructura que nos están fabricando desde el año pasado, pues aquí vamos a tener un lateral bastante peligroso y complejo, ¿no? Quiere decir que en gráficos menores, en gráficos diarios, ¿vale? En gráficos diarios, tranquilamente podemos tener todavía subidas importantes en el último tramo para ir fabricando en esta zona una sincronización de estructuras con la primera parte del 23, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que tranquilamente podemos tener todavía subidas buscando las zonas de techo, 104, 105 puntos básicos, ¿de acuerdo? ¿Quién va a tener aquí mucho equilibrio y mucha culpa de posibles subidas? Pues evidentemente algunos repuntes de inflación. Esos repuntes de inflación pues puede venir, pues bueno, seguramente alguna materia prima se puede desbocar en las subidas, los alimentos también. Vamos a, ahora que hemos visto la secuencia lateral del dólar, vamos a hablar del petróleo. Otro de los catalizadores de posibles repuntes de nuestra querida inflación. Fijaros que estamos en gráfico diario. Vamos a poner primero gráfico semanal, quitamos velas, quitamos movimientos. Y en gráfico semanal veis que todavía la gran tendencia 2020, 21, 22, 23 solamente se ha relajado o se ha desinflado hasta el 50%. Eso quiere decir que la tendencia de largo plazo siga siendo alcista, ¿de acuerdo? Muy bien. Si nos vamos a gráfico diario, ¿qué tenemos en gráfico diario? En gráfico diario comenzamos a tener una estructura canalizada alcista. Esa estructura canalizada alcista, ¿de acuerdo?, nos podría llevar tranquilamente primero a los 84 puntos, 84 dólares, perdón, o a los 86, es decir, 50%, 2/3 de toda la caída, ¿no? Digamos que a nivel o comparativa con términos de inflación, pues no sería nada bueno. ¿Por qué? Porque repuntes importantes del dólar, en este caso del Brent o del VTI, es decir, podría tener repuntes de nuevo de inflación en el primer trimestre, ¿no? Así que el crudo yo lo veo alcista. Ahora mismo veis que tenemos un claro canalizador, un claro canal de precios alcistas, ¿no? Si comprimimos un poco, ¿de acuerdo?, inclusive esta estructura de muy largo plazo se podría todavía hasta cumplir, ¿de acuerdo? Si esta estructura del petróleo se cumpliera, pues bueno, podemos tener algún conflicto que no se espera, o los que tenemos actual, conflictos geopolíticos, se pueden
pues se pueden recrudecer. Es decir, lo que está claro es que el crudo sigue alcista dentro de este lateral y las últimas semanas empieza a animarse. Por último, el oro, otro de los implicados en las tendencias del dólar. En gráfico semanal, estructura de largo plazo, para mí sigue bastante alcista, con una estructura clara de consolidación de toda la subida de 2018-2020, es decir, simplemente tuvo correcciones secundarias al 50%, es decir, lo normal en las grandes correcciones de un movimiento. Y si nos vamos ya a estructura técnica de operativa de swing, ¿qué está haciendo ahora mismo? Está haciendo ahora mismo, pues evidentemente, una caída muy influenciada por el actual repunte del billete verde, ¿de acuerdo? Esta zona lateral es clave que la mantenga para en sucesivos meses, no podemos hablar aquí de días, de meses, hacer una acumulación con un proceso alcista buscando sus máximos, ¿de acuerdo? Todo va a depender de la estructura que hemos visto en el dólar, que evidentemente el oro la va a fabricar, va a nacer a la inversa, ¿de acuerdo? Entonces, mi opinión va a ser alcista este año, porque creo que tarde o temprano el dólar lo van a doblegar, ¿no? Entonces estas estructuras que se tendrán que fabricar aquí, seguramente aquí tendremos una estructura de 2-3 partes antes que el gráfico decida romper el lateral, ¿de acuerdo? Será clave para la operativa en el oro. Mirando al largo plazo, como he dicho a principio de análisis del oro, mirando a largo plazo, para mí alcista, los mínimos, teoría de Dow pura y dura, los mínimos son crecientes. El último máximo ha corregido a 1/3 prácticamente, es decir, todavía podría descansar inclusive en el 50, como hemos hablado en gráfico diario, inclusive en los 2/3. Si descansan los 2/3 quiere decir que el dólar ha repuntado bastante. No está en mi estrategia o en mis esquemas de medio a largo plazo, pero podría ser tranquilamente, ¿de acuerdo? Lo que sí que tenemos claro es que la tendencia de largo plazo y medio plazo del oro sigue siendo alcista. Bueno, familia, me voy a tomar el segundo café de la mañana, que es tempranito, y la próxima semana nos vemos en directo, como siempre, en las formaciones y en nuestras redes de mercados financieros. Paco Pérez.